Buenas, mi nombre es Ali Granello, estudiante de Derecho a la sesión 2. Hoy vamos a hablar un poco sobre el patrimonio, las cosas y bienes y los derechos reales. Empecemos. El patrimonio se define como el conjunto de bienes y obligaciones pertenecientes a una persona natural jurídica que son susceptibles a ser valoradas económicamente como tal. El patrimonio se puede dividir en patrimonio activo y patrimonio pasivo. En este sentido, el patrimonio activo es aquel que está constituido por conjunto de bienes y derechos que son propiedad de una empresa, institución o individuo, mientras que el patrimonio pasivo supone las obligaciones, deudas y recargas de una persona. En esto tenemos los elementos del patrimonio, que es una masa de bienes, derechos, acciones y obligaciones que conformen tanto el activo como el pasivo. Está conformada tanto por bienes muebles como inmuebles, se atribuye a las personas naturales jurídicas y tiene una valoración económica. Entre las clases de patrimonio podemos mencionar el patrimonio personal. Está atribuido a una persona para servir a los fines de la persona, engloba todas las relaciones jurídicas no sujetas a un régimen especial. Tenemos el patrimonio colectivo, podrían citarse casos como los fondos de intervención en sus diversas modalidades, que son patrimonios colectivos separados de sus titulares. El patrimonio separado solo pueden crearse por el derecho y no por voluntad de los particulares. Los patrimonios en situaciones internas son masas patrimoniales que se unifican a base de su destino y en las que excepcionalmente no es conocido su titular definitivo. Se citan casos como el del patrimonio del ausente o las generaciones yacentes. La naturaleza jurídica del patrimonio. El estudio y análisis de las distintas doctrinas que se pueden resaltar, dos teorías o suposiciones que permiten explicar la naturaleza del patrimonio dentro del ámbito jurídico. Existen dos teorías fundamentales sobre la naturaleza del patrimonio. La primera podemos denominarla personalista. Lo consideramos como una animación de la personalidad, comprendiendo tanto bienes personales como futuros, identificándose así como la capacidad de la persona para adquirir bienes. Esta teoría fue defendida por autores como Ubrin y Raúl. Según esta tesis, mediante nadie puede tener más de un patrimonio y todas las personas tienen un patrimonio, aunque no tengan un valor positivo. Solo solo esté compuesto por deudas. Desde esta perspectiva, doctrina, se considera inescindible la personalidad, el patrimonio, y se rechaza la posibilidad de transmitir intervivo de un patrimonio. Tenemos la teoría objetiva, que rechaza la vinculación entre el patrimonio y la personalidad, considera el patrimonio como un conjunto de bienes afectados a un destino, admite la posibilidad de varios patrimonios distintos con el mismo titular, así como la posibilidad del patrimonio sin titular. La defensoría, o sea, los autores que trabajan en esta teoría son Paliol y Ripet, una tesis intermedia que admite tanto la existencia de un patrimonio personal compuesto por bienes y obligaciones como patrimonios separados por su afección en un fin determinado. Por último, hablamos de la responsabilidad patrimonial. La responsabilidad patrimonial está concebida al incumplimiento de un deber a cargo del deudor, y como quiera que estos actos lesionen los intereses de los creadores, el legislador les concede ciertas acciones dirigidas contra el deudor, llamadas así acción oblicua, la acción paulina y la acción de simulación. Ok, ahora tenemos las cosas y bienes. En cosas podemos decir que las cosas naturales aluden a todo aquello que tiene identidad, sin importar si se trata de algo artificial, natural, abstracto o concreto. Por lo general, de todos modos, la idea de cosa alude a algo inmediato, carente de vida. Los objetos en este sentido son cosas muebles, los automóviles, los aparatos eléctricos, las casas, entre otros. Por el contrario, las personas, los animales, las plantas y el resto de los seres humanos no lo son. Por cosas jurídicas es un conjunto de una relación jurídica cuyo sujeto es uno o más personas. Las obligaciones, los derechos y los bienes son cosas a nivel jurídico. Se puede distinguir entre cosas muebles, cosas inmuebles, cosas comerciales, cosas no comerciales, cosas fungibles y cosas no fungibles, entre otros tipos. Características jurídicas de las cosas: la capacidad para satisfacer necesidades humanas, que sean cosas aprovechables, que le interesen al hombre, que sean cosas apropiables, extrañezas al sujeto, identidades diferentes al hombre, y no se requiere de la actualidad de las cosas. Los bienes futuros jurídicamente son cosas. Por bienes podríamos decir que es todo aquello que puede ser objeto de apropiación y en consecuencia tiene un valor económico y se encuentra dentro del comercio. El conjunto de bienes forma el patrimonio de las personas. En estos bienes podemos encontrar los bienes muebles. Una definición común y tradicional o sencilla de los bienes muebles es que se puede mover, son susceptibles de ser trasladados de un sitio a otro o puede ser cambiado de un lugar. Sin embargo, suelen aplicarse las mismas reglas de los bienes inmuebles, pues no solo debe
atender a los aspectos físicos, a la posibilidad de movilización, sino que también se consagran los derechos y acciones dentro de esta categoría, como se verá oportunamente. El legislador venezolano presenta dos clases de bienes muebles. En el artículo 531 del Código Civil, al estatuar que los bienes muebles son, por su naturaleza, por el objeto que se refieren o por la determinación así de la ley. Los bienes muebles son todos aquellos bienes tangibles e intangibles que pueden ser trasladados de un lugar a otro sin perder su integridad ni funcionalidad. Por ejemplo, un electrodoméstico, una película, un par de zapatos, esto los diferencia de los bienes inmuebles. No pueden ser trasladados, ya que son proporción de tierra o edificación. Los bienes muebles forman parte del mercado, son bienes que pueden ser comprados, vendidos e intercambiados. Los bienes inmuebles se consideran que un bien es inmueble cuando no es posible su traslado desde un sitio a otro. El término designa aquellas construcciones que se encuentran sobre un terreno, por ejemplo, una casa, una fábrica, un local, un edificio, forman parte del mercado, son bienes que pueden ser comprados, vendidos e intercambiados. Ahora, los derechos reales. Los derechos reales pueden definirse como la relación jurídica existente entre una persona y una cosa. Esta figura nace del derecho romano y es utilizado en contraposición de los derechos personales o de crédito. Este tipo de derechos van directamente relacionados a una cosa y no a una persona. La terminación de los derechos reales son la propiedad, el dominio, el usufructo, el uso, la habitación, el hogar, la servidumbre, el enfitiusis, la prenda, la hipoteca, el derecho de retrato convencional o legal, los privilegios especiales, la posesión, el derecho de heredero a la herencia, el derecho de retención, la anticresis, el derecho de autor y la propiedad industrial. Los elementos del derecho real. El sujeto activo y titular es el que la persona en quien por provocarse la conjugación del derecho en ella adquirió el derecho real. El sujeto pasivo está constituido por la sociedad total, lo cual debe respetar el ejercicio del derecho, y el objeto, que corresponde a la cosa sobre la cual se establece la relación mediante, y ahí la sociedad o comunidad todo queda obligada a respetar su ejercicio. Características de los derechos reales. Tiene finalidad. El derecho real aplicado a la cosa, mientras que los derechos personales involucran necesariamente una persona. Tienen alcance, los derechos reales son colectivos e indeterminados, tienen aplicación, los derechos reales pueden aplicarse o ejercerse sobre cualquier persona, tiene efectivización, los derechos reales se efectivizan con su ejercicio, tiene extinción, los derechos reales se extinguen cuando carece la cosa sobre la cual recae, tiene prestación y ejecución. Los derechos reales se ejecutan respecto a una determinada cosa, por ejemplo, el dominio, el usufructo, la herencia. Tienen contrato. En derecho real los contratos necesitan la entrega de una cosa para que pueda confirmar su perfección. Tiene inmediatez. Los derechos reales brindan un poder extenso e inmediato sobre la cosa en la cual están fundados, tanto de gozo y disposición como de persecución. Y por último tenemos la clasificación más común de los derechos reales. En ella podemos encontrar el derecho real pleno. Es considerada como la propiedad del dominio. Sus principales características son la prenubilidad de contenido, que es la más amplia, poder que en potencia y actos se puede tener sobre una cosa, la autosuficiencia y a diferencia de los demás derechos reales, siempre recae sobre la cosa ajena. Tenemos el derecho provisional, que es un poder que se concede sobre una cosa ajena y que si coloniza, entre otros, más fuerte, decae. Y tenemos los derechos reales limitados. Estos derechos reales se dividen en tres categorías: de goce o disfrute, recaen sobre el calor en uso de la cosa, usufructo, uso o habitación. De garantía, recae sobre el cambio de las cosas, hipoteca, prenda, anticresis. Y por último, de adquisición, atribuye una preferencia, antato y retrato. Esto fue todo, muchas gracias por su atención.